Amados hermanos de la Iglesia de la Paz del Maturín, sean bienvenidos. Comenzamos una serie de mensajes denominado Autoridad Espiritual. Hoy tenemos un tema llamado la bendición de vivir bajo autoridad. La palabra de Dios dice en el capítulo 13, en el libro de los Romanos, capítulo 13, en su versículo del 1 al 7, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Queridos hermanos, el tema de la autoridad espiritual es un tema muy apasionante, pero también muy rechazado desde el origen mismo de la creación del universo. Dios creó a sus ángeles con libre albedrío, lo que quiere decir que los creó libres para escoger entre el bien y el mal y para decidir obedecer o no obedecer. Sin embargo, hubo un querubín llamado Lucifer, quien quiso ser igual a Dios y quiso también ocupar el trono de Dios. Eso lo pueden encontrar en Isaías 14. Escogió el ser igual a Dios y fue lanzado al abismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, también con libre albedrío, con libertad de escoger entre el bien y el mal, y libertad para escoger entre obedecer y no obedecer. Sin embargo, el hombre cayó en desobediencia, rompiendo el pacto establecido con Dios. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Razón por la cual, por esta desobediencia, fue desterrado el hombre del jardín del Edén. Esta condición llevó a Dios a crear leyes morales para poner límites en la obediencia del hombre. Este también tenía libre albedrío, o sea que tenía libertad para escoger. Nuestro Dios y Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo representa la autoridad absoluta. Él es la autoridad espiritual. No hay nadie por encima de Él, por cuanto Él es el creador de todas las cosas y de todo lo que existe en el universo. Podemos conseguir esos versículos en el Salmo 24, en sus versículos 1 y 2. Dios ejerce su autoridad por medio de sus mandamientos, estatutos, leyes y principios contenidos en la Sagrada Biblia, que representan su voluntad, escritos en esta Biblia y bajo el señorío de Jesucristo. Y como todo eso, componen lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos principios fundamentales
en el cual nosotros nos movemos. Son dos principios espirituales que operan en el mundo. Uno es el principio de autoridad, mediante el cual Dios es la autoridad, Él es el soberano, Él es el que tiene toda la autoridad de todo y sobre todos. Y el principio de rebelión, Satanás es el autor de la rebelión, Él fue quien originó la rebelión, Él es el lado negativo de la autoridad. Yo quiero ahora pasar a la definición del principio de autoridad. Yo quiero mencionarles de nuevo el versículo 1 del capítulo 13 de la carta a los romanos, que dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este versículo establece lo que es el principio de autoridad. Sin embargo, yo quiero definir algunos conceptos importantes con relación a autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el derecho a gobernar, a ordenar, a tomar decisiones y a actuar sobre las decisiones tomadas. En función de esto, vamos ahora a definir autoridad espiritual. Dios es espíritu, no lo podemos olvidar. Él es la autoridad directa. Es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Él es el creador de todo y de todos los que existimos. Tenemos otra definición de autoridad que es bueno que ustedes la sepan, porque en el desarrollo de la explicación de las consideraciones más importantes de la autoridad, tenemos autoridad delegada de Dios. Muy importante poder entender, comprender, tener revelación e iluminación de este concepto. Dios se arriesga, hermanos, y delega su autoridad espiritual al hombre para que guíe y dirija a otras personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esas personas hagan su voluntad. ¿Y dónde está contenida la libertad? ¿Dónde está contenida la voluntad del Señor? En su palabra, en la palabra de Dios. Vamos a señalar acá quienes representan la autoridad espiritual en este principio de autoridad: los padres, pastores, discipuladores. En el mundo secular, los policías, profesores, los mismos funcionarios del gobierno, presidente, rey o primer ministro, dependiendo del sistema de gobierno que tenga o donde se desenvuelva la persona o el creyente, y también nuestros jefes en el trabajo son autoridades establecidas por Dios. Y para ilustrar esta definición de autoridad delegada de Dios, tenemos la palabra en Amós, el profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, porque dice esta palabra: porque Dios no hará nada sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. Yo quiero mencionar algunas consideraciones e irme un poquito a la ampliación de estas definiciones que yo acabo de hablar, tanto del principio de autoridad, la definición de autoridad, la definición de autoridad espiritual que la ejerce Dios mismo, y la definición de autoridad delegada de Dios. La primera consideración que yo voy a mencionar aquí es la siguiente: toda autoridad tiene que estar sujeta o sometida a una autoridad superior, como lo establece el principio. No puede haber nadie en el mundo, ni secular ni espiritual, que no esté sometido o sujeto a una autoridad. Eso lo dice el principio: debemos estar sujetos a una autoridad superior. Colocando un ejemplo simple, en el mismo seno de la familia, nosotros tenemos que los padres de la familia son las autoridades espirituales de los hijos.
En este caso, si nosotros vamos al caso del Padre, el hombre está sujeto a Cristo. La misma palabra lo dice, que la cabeza del hombre es Cristo, y en este caso también la cabeza de la mujer es el hombre. Solo para ilustrar esto. Pero recuerden que toda autoridad tiene que estar sometida a una autoridad superior. Segunda, para que el cuerpo de Cristo pueda operar en orden y armonía, la iglesia debe tener revelación de autoridad espiritual y también revelación de autoridad delegada de Dios. ¿Qué quiero yo decir con esto? ¿Cuál es la esencia de la revelación de autoridad espiritual? Es reconocer a la autoridad y obedecerla. Eso es sujetarse. Reconocer la autoridad espiritual, que es Dios en primer lugar, y obedecerlo. ¿Cómo obedecemos a Dios? Por medio de su palabra, mi hermano. Y el segundo caso que dijimos, revelación de autoridad delegada de Dios en la iglesia, nosotros refiriéndonos a la iglesia específicamente, en la iglesia, tener revelación, reconocer la autoridad del pastor consagrado, reconocer la autoridad del pastor consagrado y obedecerlo. De aquí, después de que un pastor es consagrado, el pastor delega su autoridad en los líderes. Entonces, debemos obedecer a nuestros líderes. En este caso, en el caso de nuestra visión, nosotros manejamos de arriba para abajo, manejamos líderes de área o líderes de color, los supervisores o líderes de sector, los líderes de célula y los discipuladores. Nosotros tenemos toda una estructura de autoridad en nuestra iglesia. Nosotros debemos obedecer en primer lugar a nuestra autoridad inmediata, que es nuestro discipulador. El líder de célula debe obedecer y reconocer la autoridad de su líder de sector. Eso solo para ilustrar. Y debe sujetarse a él. Y el resto de los líderes, yo debo respetar los líderes. No es porque el líder del color verde, a mí no me gusta el líder de color verde. Y hermano, usted tiene que respetar al resto de los líderes. No es solamente a su discipulador y al pastor. Usted tiene que prestar respeto y honra al resto de los líderes. Esto es muy importante entenderlo. La tercera consideración. La autoridad de Dios representa a su persona, o sea, a Él mismo. A lo que Él representa, sus características. Omnipotente, omnipresente, todopoderoso, amor, justicia, omnisapiencia, omnipresencia. El poder de Dios lo representan sus hechos y los actos que Él ejecuta. Cuarto, la autoridad es tan importante como la unción. Toda persona, para poder activar su ministerio, debe tener revelación de autoridad. Les voy a explicar esto. En el transcurrir de mi vida cristiana, yo he llegado a conocer evangelistas, profetas, que generalmente los evangelistas y los profetas tienen la característica de que ellos pueden ir a ministrar en otras iglesias, profetas que pueden ir a ministrar y a predicar en otras iglesias, pero he visto en este transcurrir que hay personas que se dicen ser independientes. Cuando usted le pregunta al profeta, profeta, ¿y de qué iglesia pertenece usted? No, yo ando solo, yo no tengo una iglesia fija. Hermano, no puede ser. O el evangelista, en una oportunidad yo conocí un evangelista que al cabo de un tiempo, después de haberlo conocido, el evangelista se desvió. Él no tenía discipulado, él no tenía una autoridad directa al cual él le prestara cuenta. Y después de que yo lo conocí, un tiempo después, el hombre se desvió. Hermanos, ¿por qué? Porque este principio es fundamental, el principio de autoridad, de que toda autoridad espiritual debe estar sujeta a una autoridad superior. Y no basta la unción, a lo mejor es tremendo profeta, tremendo evangelista, pero el problema es que no está sujeto a la autoridad, ni a la autoridad de Dios, ni
ni a la autoridad delegada de Dios, porque al no estar sujeto a la autoridad de una autoridad delegada de un pastor de iglesia, hermano, inmediatamente cae en rebelión, está en maldición. Entonces esto es muy importante entenderlo. Otra consideración: si realmente queremos servir a Dios, debemos encontrar y aceptar la autoridad de Dios, tanto como la autoridad delegada. Esta consideración se explica por sí misma. Yo no puedo servir sin tener la revelación de autoridad de Dios ni de la autoridad delegada. Yo tengo que saber quién es mi pastor, quién es mi discipulador, quién es mi líder de color, quién es mi líder de célula. Tenemos que tener esta revelación y reconocerlo como autoridad y obedecerlo. Otra consideración: es posible vivir para Jesús en su conducta y doctrina, aparentando una vida de santidad y sumisión, y al mismo tiempo, en su intimidad, andar en rebelión o en principios diabólicos. Yo puedo andar muy de punta en blanco, muy arregladito, con mi Biblia debajo del brazo, asisto a mis cultos, asisto a mi célula, pero dentro de mi corazón me quejo, hablo mal de mi líder o de cualquier otro líder. No debes hablar mal ni de tu pastor, ni de tu líder, ni de otro líder de otro color o de otra célula. Hermano, caes en rebelión porque te estás oponiendo al principio de Dios, que es el principio de estar sujeto a su autoridad y también de honrarlos. Esto es muy importante, hermano, porque reconocer la autoridad y que la iglesia andemos juntos, unánimes, en obediencia a nuestras autoridades, hermanos, para traer bendición sobre nuestra iglesia. Bendición, caminos abiertos, cielos abiertos, hermanos, eso es muy importante. Debemos limpiar la rebelión de nuestros corazones. El último principio que yo voy a considerar aquí es el siguiente: no podemos ejercer autoridad sobre el diablo si no reconocemos la autoridad de Dios y nos sometemos a ella. Les voy a explicar. Hermanos, si tú no reconoces la autoridad de tu pastor, si tú no reconoces la autoridad de tu líder de célula o discipulador, hermano, tú estás en rebelión. Y el diablo lo sabe, el enemigo lo sabe. Entonces, por eso es que muchas personas en la iglesia andan desde que se convirtieron con los mismos problemas, porque no han conseguido los mismos problemas de falta de liberación. A lo mejor problemas financieros o tal vez problemas familiares, de que la mujer no se somete, de que los hijos no se someten. Hermano, hasta tanto tú no te sujetes, no te sometas a la autoridad de Dios, a la autoridad de tu pastor, a la autoridad de tu discipulador, hermano, tú estás fuera de orden. En tanto, cuando tú digas, en el nombre de Jesús te echo fuera, ese no va fuera para ninguna parte. Entonces, es importante que nosotros estemos en obediencia, estemos sujetos a la autoridad para que nuestra palabra tenga poder y pueda ser echado fuera el diablo de nuestras vidas. Ahora, a continuación, quiero que veamos las 3 instituciones de autoridad más importantes en la vida del hombre. La primera que vamos a ver es el hogar, la familia. Y quiero ir a la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a explicar ahora el versículo ya leído. Nosotros vamos a explicar la estructura familiar. La misma palabra dice que Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Los padres son la autoridad delegada de Dios de los hijos. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta y entenderlo muy bien. Y tenemos que entender también que es el hombre la autoridad superior en la familia, a quien tanto la esposa como los hijos deben sujetarse, deben obedecerlo en el nombre de Jesús. También queremos hablar de los hijos. Aquí dice muy bien que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Eso es muy importante entenderlo. Lo debemos obedecer en los principios de la palabra. En una prédica posterior, tal vez mi esposa les va a hablar de ese principio en una conferencia de familia. Pero los hijos deben sujetarse y someterse y obedecer a sus padres, indiferentemente de quiénes son sus padres. Nosotros tenemos un conflicto muy grande en nuestra sociedad de hoy en día por la falta de sujeción de los hijos a los padres. Generalmente los muchachos, cuando llegan a la edad de la adolescencia, se rebelan contra sus padres, queriendo contestarles, gritarles, desobedecerlos, etcétera, etcétera. Hijitos, todos debemos sujetarnos a nuestros padres. No debemos criticar a nuestros padres por su condición, porque sean pobres, porque tengan alguna condición de deficiencia física o porque hayan tenido una vida pasada diferente. Nosotros debemos sujetarnos y respetar a nuestros padres para ser bendecidos. Vamos con la siguiente institución de autoridad en la vida del hombre. Tenemos la iglesia. La palabra dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, en su versículo 17, escuchen muy bien, es muy importante: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que ustedes, los que obedecen, lo hagan con alegría y no gimiendo, no murmurando, porque esto no es provechoso. Hermanos y hermanas, nuestros pastores son colocados como nuestra autoridad delegada de Dios para darles bendición, para alimentarlos, para apacentarlos y para cuidarlos. Ese es el propósito establecido o principal función que tiene un pastor. Es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora, para finalizar, con la última institución importante en la vida del hombre, institución de autoridad. En la sociedad, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Hermanos, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, debemos dar buen testimonio de nuestro comportamiento delante de las autoridades civiles. No le corresponde al creyente, no le corresponde al cristiano, no le corresponde a la iglesia criticar los gobiernos o criticar a las autoridades civiles. Nosotros estamos colocados por Dios para orar por ellos. Nosotros debemos orar por ellos. Es bueno recordar
que es Dios quien coloca a los reyes y es Dios quien pone los reyes. Nosotros debemos obedecer a las autoridades. Yo coloco como ejemplo que desde la obediencia a los semáforos, la obediencia al policía de tránsito, la obediencia al policía de la calle, hermanos, son personas que están investidas de autoridad y están investidas de autoridad por Dios, porque esas autoridades han sido establecidas por Dios. Los presidentes, reyes, primeros ministros, hermanos, nosotros tenemos que reconocerlo y obedecerlo. No corresponde a la iglesia criticarlo. Nosotros tenemos la función de orar por esos gobernantes. Es importante que nosotros cumplamos con nuestra función como cristianos para dar buen testimonio, porque de lo contrario, ¿qué testimonio vamos a dar si salimos a protestar a la calle, si salimos a tirar piedras a las calles? Mira los cristianos. No, hermano, esa no es nuestra función. Dios nos llamó para sanar a los enfermos. Dios nos llamó para ganar las almas, para que las personas sean libres y podamos llevar a otras personas al Señor, especialmente a estas personas que son gobernantes, pero ellos se van a convertir por nuestro testimonio, por nuestro comportamiento. Quiero también hacer ver acá, en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 18, que es muy importante, que dice así: siervos, sujetados con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Nosotros nos vamos a referir aquí, en este caso, a aquellos hermanos en sus respectivos trabajos. Es muy común que los empleados, los obreros, murmuren de su jefe, ya sea que el jefe sea bueno, de buen carácter, o ya sea que el jefe sea rígido. Hermanos, ustedes tienen que hacer la diferencia. Ustedes tienen que hacer la diferencia, darle los buenos días, tratarlos bien, indiferentemente de que nos traten mal. La palabra dice que haz el bien y el Señor te va a recompensar. Y esta es una de las bendiciones de la obediencia, del reconocimiento de la autoridad, de la revelación de autoridad y la obediencia a ella. El punto más importante y crucial de este mensaje, hermanos, es que nosotros hoy debemos reconocer quiénes son nuestras autoridades. Nosotros debemos arrepentirnos, hermanos, de todas aquellas cosas del pasado, de toda aquella desobediencia, de todos aquellos sentimientos y emociones en nuestro corazón en contra de nuestras autoridades establecidas, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea en el gobierno o ya sea en el trabajo. Nosotros debemos arrepentirnos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Reconocer nuestros pecados, humillarnos delante de Dios, reconocer que ellos son nuestra autoridad en cada uno de esos lugares, ya sea la casa, ya sea la iglesia, ya sea el trabajo, ya sea en el gobierno. Hermano, orar por esas personas y obedecerlos a partir de hoy. Yo quiero que hagamos una oración. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos, ahí donde están sentados, y levantemos las manos al cielo y oremos así. Padre, en el nombre de Jesucristo, me coloco hoy delante de ti. Reconozco, Señor, mi falta de obediencia, mi falta de sujeción. En el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, y me arrepiento en esta hora en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, Espíritu Santo, tu ayuda. Tú eres mi consolador y mi ayudador. Dame revelación de esta semilla, de esta palabra que hoy fue sembrada en mi espíritu. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa semilla dará fruto al 100% de reconocimiento de autoridad, de revelación de autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, para que nosotros seamos bendecidos, porque Dios bendice la obediencia. Cristo vino
para aprender obediencia, y por su obediencia todos fuimos salvos. Nosotros te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso y portentoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para aquellas personas invitados a las casas o participantes de este culto familiar, yo les voy a hacer un llamado, y es el llamado que hace Jesucristo. Jesucristo tiene sus brazos abiertos para recibirnos en su reino. Yo quiero que ustedes se pongan de pie, levanten sus manos al cielo y repitan conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por nuestros pecados. Yo creo en el nombre de Jesús que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo en el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias. Amén y amén. Gracias y paz para todos ustedes, y que tengan una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.